Muy buenos días. Un saludo especial por parte del doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados y magistradas que integran la corporación. Les damos la bienvenida a esta conferencia virtual denominada Interpretación y aplicación de la propiedad intelectual en la comunidad andina y Colombia, retos y avances, segunda parte, organizada por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Es un honor contar con su presencia. La comunidad andina ha desarrollado un régimen jurídico supranacional en materia de propiedad industrial e intelectual, que establece normas uniformes para los países miembros. Este marco normativo busca garantizar una protección eficaz y homogénea de los derechos de propiedad intelectual, facilitando el comercio, la innovación y la integración regional. En virtud del principio de primacía del derecho comunitario, Colombia está obligada a aplicar estas disposiciones de manera preferente frente al derecho interno, lo cual ha sido reconocido por la jurisprudencia constitucional y ordinaria del país. El mecanismo prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sido clave para armonizar criterios y fortalecer la seguridad jurídica, registrando avances importantes en la consolidación de una cultura jurídica andina en propiedad intelectual. Para esta actividad académica nos acompañan hoy la doctora Sandra Catalina Charris Rebellón, magistrada principal por la República de Colombia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. La doctora Sandra Catalina es abogada con sólida formación en Derecho Público, Internacional y Análisis Político, egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, con estudios de posgrado en Francia, Bélgica y Colombia. Cuenta con más de 20 años de experiencia en altos cargos del sector público colombiano, desempeñándose en áreas clave como derechos humanos, integración económica, cooperación judicial y lucha contra el lavado de activos. Fue funcionaria internacional de la Secretaría General de la Comunidad Andina, liderando programas regionales en justicia, desarrollo social y derechos de las mujeres. Ha participado como representante y negociadora en foros multilaterales y litigios internacionales, destacándose en el ámbito de la solución de controversias comerciales y cooperación penal. En el campo académico, ha sido docente y conferencista en reconocidas universidades colombianas. Desde enero del 2023 ejerce como magistrada principal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Por motivo de otros compromisos previamente adquiridos, la doctora Gloria Andrea Maecha, directora de la Escuela Judicial, no nos podrá acompañar el día de hoy. Sin embargo, ha querido hacerse presente a través de un breve mensaje que ha dejado especialmente para esta ocasión. Los invitamos a continuación a ver el saludo que nos ha enviado. Buenos días a todas y a todos. Es un honor para la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla darles la bienvenida a esta videoconferencia titulada Interpretación y aplicación de la propiedad intelectual en la comunidad andina y Colombia, retos y avances, segunda parte. Un espacio de aprendizaje que nos permite fortalecer las competencias jurídicas de los servidores judiciales en materia de propiedad intelectual mediante el análisis del régimen jurídico vigente en la comunidad andina y en Colombia. Quiero agradecer especialmente a nuestra distinguida conferencista por compartir sus conocimientos y experiencia con nosotros, a la doctora Sandra Catalina Charris Rebellón, magistrada principal por la República de Colombia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Su presencia en este espacio nos brinda la oportunidad de comprender con mayor profundidad el régimen jurídico y la aplicación de las normas de la comunidad andina sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual. Desde la Escuela Judicial, reafirmamos nuestro compromiso con la formación integral de los servidores judiciales, brindando escenarios de actualización y fortalecimiento de competencias que permitan un ejercicio más eficiente y humanizado de la justicia. Les invito a participar activamente y aprovechar al máximo esta jornada. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por su asistencia. Doctora Sandra Catalina, es un placer contar con su presencia. Tiene el uso de la palabra. Muy buenos días
Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, en especial a la directora, doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, por esta iniciativa de unir esfuerzos entre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la Escuela Judicial Rodrigo Lara para promover un diálogo y un conocimiento sobre el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las normas andinas. Y espero entonces que esta presentación que vamos a hacer hoy sea de utilidad de todos los asistentes. Vamos a hablar hoy sobre el derecho de autor. Ayer hablamos de la propiedad industrial. Hoy vamos a hablar sobre el derecho de autor y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Entonces, voy a empezar a compartir la presentación. Vamos a hacer una presentación en la cual vamos a hablar sobre, lo primero es entender qué es la comunidad andina, cómo funciona, cuál es su normativa, cuáles son las fuentes de derecho y cómo interactuamos los distintos órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración para la creación de este derecho y para verificar el cumplimiento del mismo. Luego vamos a hablar sobre los elementos esenciales. Vamos a tener hoy una capacitación más genérica sobre los elementos esenciales de la decisión 351 que contiene el régimen común de derecho de autor y de derechos conexos, para mirar cómo ha sido la jurisprudencia del tribunal en distintos ámbitos y luego, por una petición muy especial, hemos querido incluir una figura que es un mecanismo de cooperación entre las autoridades judiciales y el Tribunal de Justicia, que es la interpretación prejudicial de las normas andinas. Entonces, si me permiten, vamos a dar inicio. Bueno, lo primero que vamos a iniciar es contándoles que la comunidad andina es una organización internacional con personería jurídica que se creó el 26 de mayo de 1969. Este mecanismo de integración ha ido evolucionando con el tiempo y en la actualidad, al comienzo se llamaba el Grupo Andino, no tenía el nombre de Comunidad Andina, tenía muy poca institucionalidad, tal vez 2 o 3 órganos que eran los principales, la Junta del Acuerdo de Cartagena y la Comisión del Acuerdo de Cartagena, como se conocía en ese tiempo, pero posteriormente fue modificado el protocolo de creación del Acuerdo de Cartagena, se modificó para crear la comunidad andina como la conocemos hoy, como una organización internacional que está integrada por los países miembros, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Acuérdense que en un tiempo también formó parte Chile y también formó parte Venezuela, pero son dos países que se han retirado del mecanismo, aunque Chile hoy en día es un miembro asociado de la comunidad andina. La comunidad andina entonces está integrada por los estados, más un grupo de instituciones y órganos que son los que tienen funciones específicas que ayudan a alcanzar los objetivos de la integración, que no son otros que mejorar el nivel de vida de los ciudadanos andinos a través de la promoción de acciones en beneficio de la integración de nuestros pueblos, que es un mandato como histórico y cultural. Ese sistema de integración ustedes lo ven aquí en este diagrama. Está integrado por lo que nosotros llamamos el sistema de integración, está conformado por órganos, de los cuales yo quiero hablar específicamente del Consejo Presidencial Andino, que es el máximo órgano de la integración andina. Son los presidentes que se reúnen y dan directrices y lineamientos sobre para dónde debemos avanzar. Los presidentes reciben información de todos los demás órganos e instituciones y con base en ello ellos van avanzando en los intereses de la integración andina. No emiten normas, emiten directrices, líneas de mandatos que deben ser acatados por otros órganos de la integración, en particular por 3 órganos que son la Comisión de la Comunidad Andina. La Comisión de la Comunidad Andina es el órgano que reúne a los ministros de comercio en general, salvo en Bolivia, que está representado también por la Cancillería del área de integración, y es
entidad en donde se elaboran normas andinas relacionadas con el comercio y la inversión. Entonces, cada vez que ustedes vean alguna norma que se relaciona con comercio o inversión, es una norma adoptada por la Comisión de la Comunidad Andina. Y luego está el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, que es el que se encarga de otros asuntos para emitir normas vinculantes o declaraciones políticas. La Comisión de la Comunidad Andina solamente adopta normas, decisiones. Ya vamos a mirar la diferencia de decisiones y resoluciones. Y el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores se encarga de otros asuntos, por ejemplo, seguridad, migración, todos estos temas que preocupan a la integración andina y en los cuales la integración andina ha avanzado en planes y acciones. Y está la Secretaría General. La Secretaría General es un organismo permanente con sede en Lima. Todos sus funcionarios son funcionarios que están trabajando no para los países miembros o como representantes de los países miembros, sino como representantes de ese organismo de la integración y por lo tanto lo que defienden son los intereses que están reflejados y los objetivos que están reflejados en el Acuerdo de Cartagena. Tenemos el Parlamento Andino, que justamente tiene sede aquí en la ciudad de Bogotá. El Parlamento es el órgano deliberante, ellos analizan en la integración, hacen propuestas y tenemos el Tribunal. Hay otras instituciones, no me voy a detener porque nos podríamos tardar demasiado, pero ustedes van a ver ahí que está la CAF, está el Fondo Latinoamericano de Reservas, está la Universidad Andina Simón Bolívar, pero como vamos a hablar de normas, entonces yo quería que a ustedes les quedara claro que la Comisión de la Comunidad Andina es quien emite normas y la Secretaría General también emite normas que se llaman resoluciones para avanzar en nuestra charla. Uno de los órganos de la integración andina es el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al cual tengo el honor de pertenecer, y ese es el órgano jurisdiccional de carácter supranacional que tiene una jurisdicción exclusiva y excluyente para verificar, declarar la legalidad, el cumplimiento y la aplicación del ordenamiento jurídico comunitario andino. Eso lo hacemos a través de distintas acciones. Tenemos la acción de nulidad, que es cuando se quiere que el tribunal verifique si una norma andina ha cumplido con los requisitos de haber sido adoptada en el marco de las competencias de las autoridades, si es el caso con una debida motivación y que esté por dentro de los objetivos del Acuerdo de Cartagena. Ahí miramos a través de la acción de nulidad de esto. Tenemos la acción de incumplimiento, que es una acción que está más encaminada ya no a mirar la legalidad de la norma andina, sino a establecer si el país miembro que ha asumido algunos compromisos está cumpliendo o no con esos compromisos de la integración. Entonces, el tribunal en ese momento va a decir respecto de esta medida, respecto de esta norma, respecto de esta conducta, el país está o no acorde con el ordenamiento jurídico comunitario andino y en esa medida declara o no el incumplimiento. Lo interesante de estas dos acciones y en general del recurso por omisión también es que a diferencia de otros tratados internacionales, de otras cortes internacionales, en el mecanismo de solución de diferencias de la comunidad andina pueden intervenir no solo los estados, sino particulares, claro, cumpliendo unos requisitos que se deben demostrar sobre cuál es el interés para actuar, pero en general los particulares pueden recurrir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para solicitar la revisión de una norma a través de la acción de nulidad o la revisión de una conducta o una medida de un país miembro a través de la acción de incumplimiento. Tenemos un recurso por omisión para que ciertas autoridades, cuando se deben tener alguna conducta o alguna obligación que cumplir, puedan realizarla, y si no la realizan, el tribunal les conmine a esas autoridades a que cumplan con la función que se les ha encomendado. Tenemos una función en materia laboral para mirar
casos de solución de controversias relacionadas con contratos laborales en el sistema, o sea, no está abierto para cualquier trabajador, sino para trabajadores que trabajan, que son parte del sistema de integración, que trabajan en una de las instituciones o en alguno de los órganos, entonces pueden recurrir a nosotros si tienen algún reclamo laboral y tenemos una función arbitral que requiere todavía un desarrollo de su estatuto. Bien, entonces eso en cuanto a la comunidad andina. ¿Qué es la comunidad andina? ¿Cuáles son los órganos e instituciones que la conforman? Ahora, un elemento muy característico de la integración andina, yo creo que es de los casos más importantes, si no es el único caso en que hay un ordenamiento jurídico que tiene una autonomía propia, una entidad propia, y que hace que las normas, como se decía aquí al momento de hacer la presentación, tengan una preeminencia o prevalencia frente a la norma nacional. Las normas andinas son normas que por las características con las que fueron establecidas en el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, son normas que tienen unas características y es su aplicación directa, es decir, no necesitan pasar por el Congreso o por una reglamentación específica a través de decretos a nivel nacional, y son de aplicación prevalente o preeminente. Prevalente quiere decir que si hay una norma nacional que vaya en contra de la norma andina, esa norma andina desplaza, si se quiere, no digamos que deroga, pero desplaza en cuanto a lo que se refiere a la integración andina, desplaza a la norma nacional. Entonces va a tener una aplicación prevalente y va a tener una aplicación directa. Eso hace que la integración andina tenga como un elemento, una fortaleza normativa muy grande en comparación con otros mecanismos de integración. Las fuentes del derecho comunitario andino las hemos clasificado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como fuentes primarias y fuentes derivadas. Fuentes primarias o fuentes secundarias o derivadas. ¿Cuáles son las fuentes primarias? De donde surge la integración andina, es decir, el Acuerdo de Cartagena, que es el acuerdo fundacional, que entre otras fue muy lindo porque se negoció todo en un hotel de Caribe, del Hotel Caribe en Cartagena, pero luego se suscribe en Bogotá, entonces dicen que el acuerdo se debería llamar el Acuerdo de Bogotá, porque fue firmado en Bogotá. Sin embargo, la comisión, los países miembros decidieron a través de la primera decisión que adoptaron, que en honor al lugar donde fue negociado el acuerdo se llevaría el nombre del Acuerdo de Cartagena. Ese es nuestro acuerdo fundacional. También norma primaria son todos los protocolos modificatorios e instrumentos adicionales del Acuerdo de Cartagena. El Acuerdo de Cartagena ha sido objeto de varias modificaciones. Ya les hablé de una de ellas fue ampliar la institucionalidad. Al comienzo era una institucionalidad pequeña, luego se fue ampliando, pero también ha ampliado en objetivos, en mecanismos y en áreas. Por ejemplo, en la última modificación, se incluyó todo un capítulo sobre relaciones externas, funciones en materia de relaciones externas. Entonces, hay que mirar el Acuerdo de Cartagena más sus protocolos fundacionales, modificatorios. Esas son las normas primarias. Asimismo, el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y sus protocolos modificatorios. Esas son las normas primarias, son instrumentos internacionales. Por supuesto, en ese caso tienen que cumplir los requisitos internos de los países miembros. Por ejemplo, si en un país miembro, como en Colombia, debe pasar primero por el Congreso para aprobación y luego por la Corte Constitucional para la declaratoria de exequibilidad antes de ser ratificado, ese procedimiento se debe cumplir. Esa es la diferencia entre las normas primarias y las derivadas. Las normas primarias son instrumentos internacionales que están sujetos a las ratificaciones que establecen los ordenamientos internos de los países miembros. Y luego tenemos las normas derivadas. Ellas sí que vienen de lo que ha establecido el Acuerdo de Cartagena, porque el Acuerdo de Cartagena tiene normas programáticas, tiene normas
están establecidas para que se vayan desarrollando en el tiempo y le permitan a los países miembros avanzar, sea gradualmente, de una manera u otra. Entonces, esas normas se van llevando a la práctica a través de decisiones. Son normas andinas vinculantes que van desarrollando temas en concreto, que temas agrícolas, temas de propiedad industrial, derecho de autor, temas de aduaneros, que sean temas de servicios. Tenemos una amplia presencia de la comunidad andina en nuestras vidas, en las vidas del ciudadano. Entonces, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la Comunidad Andina, ¿se acuerdan que ya hablamos de eso? La comisión es la que está integrada por los ministros de comercio de los países miembros y el Consejo de Cancilleres de la Comunidad Andina, que es en los temas diferentes a comercio e inversión. Ellos adoptan decisiones. Entonces, cuando ustedes oigan una decisión, es una norma derivada obligatoria de aplicación directa que ha sido emitida sea por la Comisión de la Comunidad Andina o sea por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Y luego están las resoluciones de la Secretaría General. La Secretaría General es el órgano ejecutivo de la integración andina, es como el motor de la integración andina, el que impulsa acciones, trabaja con grupos técnicos. Es importante llamar la atención de que las decisiones de la Comisión y del CAMRE no son decisiones que se toman aisladamente y en un momento cualquiera, sino que preceden de unos trabajos que hacen los equipos técnicos de los países miembros. Entonces, por ejemplo, si queremos hablar de un tema de sanidad animal o vegetal, va a haber el trabajo previo de todas las autoridades en temas sanitarios de los países miembros que van a preparar los trabajos y van a recomendarle a la comisión o al CAMRE, según corresponda, la adopción de una decisión. Entonces, los trabajos de la comunidad andina en realidad son trabajos elaborados con participación, con discusión y con estudios. Y quien impulsa todo eso es la Secretaría General. La Secretaría General emite resoluciones. Entonces, cuando hablemos de una resolución, vamos a saber qué es una resolución que ha adoptado la Secretaría General de la Comunidad Andina. Esas resoluciones también obligan a los países miembros, pero pueden ser resoluciones de carácter general o pueden ser resoluciones de carácter particular, porque a la Secretaría se le pide el Acuerdo de Cartagena y algunas normas derivadas que cumpla algunas funciones específicas como de investigación de ciertos casos, determinación si hay restricciones al comercio. Entonces la Secretaría va adoptando actuaciones administrativas, si se puede llamar así, y se pronuncia a través de resoluciones. Y tenemos otras normas que son los convenios de complementación industrial, que son acuerdos que hacen los países miembros entre sí y que dicen que quieren que formen parte del ordenamiento jurídico de la comunidad andina. Entonces, no es cualquier acuerdo que hagan los países miembros, sino solo aquellos que se ha señalado que que forman parte del proceso de integración subregional. Hasta aquí yo creo que era importante para que ustedes entendieran qué es la decisión 351 de la Comisión que fue adoptada el 17 de diciembre de 1993, ya más de 30 años. Entonces vamos a empezar ahora a mirar un poco los elementos de la decisión 351 para luego pasar a la jurisprudencia del tribunal. Entonces, la decisión es una norma andina, como hemos visto, vinculante de aplicación directa, prevalente, que contiene el régimen común de derecho de autor, el autor como persona física que realiza la creación intelectual y los derechos conexos, que son derechos que están relacionados directamente con la creación intelectual del autor. Tiene por finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección sobre las obras del ingenio en el campo literario, artístico, científico, cualquiera que sea su forma de expresión.
la protección que se otorga a las obras por el derecho de autor o los derechos conexos no está subordinada a ningún tipo de formalidad. Fíjense que a diferencia de otros ámbitos de la propiedad intelectual, en el derecho de autor no hay una subordinación a una formalidad específica. Por tanto, no hay una obligación de que se registre la obra o la invención en el campo literario o cualquier obra del ingenio, no hay una obligación. ¿Por qué? Porque el registro no es constitutivo de derechos, sino declarativo. Perdón, es declarativo y no constitutivo de derechos, exacto. Solamente que es muy bueno, muy recomendable que se inscriban las obras en el registro porque eso ayuda a que se presuman como ciertos los actos que han sido objeto de dicho registro. Entonces, vamos a mirar cómo es que en la decisión 351 ha desarrollado esto y lo ha desarrollado. Si ustedes quieren, es una decisión de unos 60 artículos, unos 15 capítulos, más o menos 16, y tiene como unos ámbitos específicos. Lo primero es que va a ver es todo sobre el derecho de autor, cómo se protege, cuáles son los derechos, qué implica. Luego va a hablar de los derechos conexos, cómo son, cómo se protegen, qué implica. Luego va a hablar de una figura muy interesante que se creó con la decisión, que son las sociedades de gestión colectiva. Y luego vamos a hablar de algunos temas ya más genéricos, como son, pero muy importantes a su vez, como son temas, asuntos procesales y asuntos relacionados con las autoridades competentes. Entonces, yo me he permitido, tal vez para facilitar la comprensión, seguir esa línea de desarrollo que tiene la decisión y entonces vamos a empezar a hablar de cada uno de estos ámbitos. Entonces, el derecho de autor tiene por objeto proteger los derechos de los autores que han creado obras del ingenio y recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas que puedan reproducirse. Y la propia decisión trae un listado, no es un listado exhaustivo, pero habla, por ejemplo, de todas las obras expresadas por escrito, como los libros, los folletos o cualquier tipo de obra expresada mediante letras o signos, conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza, composiciones musicales con o sin letra, obras dramáticas, dramático-musicales, obras coreográficas, obras cinematográficas, obras de bellas artes, fotografías, bases de datos, en fin, todo aquello que pueda constituir una creación del ingenio y que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio. Entonces, aquí es importante decir, lo importante no es para la decisión 351, no es la idea en sí misma. La norma andina no protege la idea ni la califica. Lo que protege es la forma mediante la cual la idea es descrita o explicada. La forma en la que yo la soporto, la incluyo en un soporte, eso es lo que va a proteger el derecho de autor. Por lo mismo, no son objeto de protección contenidas en las obras literarias o en las obras artísticas. Yo no voy a calificar el derecho de autor, no califica esto como bueno, como malo, esta idea la voy a proteger o no. Lo que va a proteger es la forma mediante la cual la idea ha sido descrita. ¿Quién es el autor? Pues se presume autor, salvo prueba en contrario la persona cuyo nombre, seudónimo u otro signo aparezca identificada en la obra. Pero entonces aquí la norma andina hace una diferencia entre el autor y el titular, porque el autor puede ser uno, pero el titular de los derechos patrimoniales puede ser una persona natural o una persona jurídica, de conformidad con lo dispuesto en las legislaciones internas de los países miembros. Y esta titularidad siempre se va a hacer, puede incluso realizarse cuando hay un contrato
que se hace por encargo para que se haga una obra literal. El tribunal ha tenido varios pronunciamientos sobre las obras por encargo, en las cuales, como veremos, se mantiene el derecho de autor, el derecho moral a favor de quien ha creado la obra, pero los derechos patrimoniales están a cargo de quien la encargó. El derecho de autor en general se divide en dos ámbitos o tiene dos componentes, el derecho moral y los derechos patrimoniales. El derecho moral es el derecho que tiene el autor, es un derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable. Esto es muy importante porque luego vamos a ver la sesión. Hay ciertas cosas que no se pueden ceder, como es el derecho moral. ¿Y qué es el derecho moral? A que se reconozca la autoría de la obra. ¿Y en qué consiste ese derecho? Pues tiene derecho a decidir si la obra la conserva inédita o la divulga. Para reivindicar la paternidad, yo diría hoy la maternidad también, de la obra en cualquier momento y oponerse a toda deformación o mutilación de la misma. Entonces, este es un derecho que le permite al autor que siempre sea reconocido como el autor de la obra. Y cuando ya se extinga el derecho patrimonial, el Estado y que la obra, por ejemplo, pase al dominio público porque ya se extinguió el periodo de protección, entonces al Estado le corresponde u otras instituciones, según lo contemple la normativa interna, asumir la defensa de la paternidad y la integridad de la obra. Eso es en cuanto al derecho moral. Y luego tenemos los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales consisten en la posibilidad de explotar económicamente la obra y en esa medida el autor o en su caso los derechohabientes tienen derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la reproducción de la obra, la comunicación pública de la obra, la distribución pública de la obra o la importación, la adaptación, la transformación, en conclusión, todas las actividades que le permitan el autor, al titular, porque podría ser que el autor es uno y el titular de los derechos patrimoniales sea otro, autorizar o prohibir este tipo de conductas relativas a la explotación de la obra. La regla general para la protección, el periodo, digamos, el derecho de autor no es un derecho como que se prolongue indefinidamente en el tiempo, sino que la norma ha establecido un periodo de duración. En el caso del derecho de autor son toda la vida del autor y 50 años más después de su muerte, al menos 50 años más de su muerte. Los países miembros podrían decidir dar protecciones mayores, pero mínimo 50 años después de su muerte. Esta protección se cuenta a partir del primer año siguiente al de la muerte del autor o al de la realización de la divulgación de una obra según proceda. Vamos a ver ese plazo de los 50 años muy presente a lo largo de la norma andina. Como todas las normas, como todos los derechos, puede ser objeto de limitaciones, el derecho de autor también puede ser objeto de limitaciones y en ese sentido la decisión andina contiene como dos reglas. La una es que los países miembros a través de su legislación interna pueden establecer limitaciones al derecho de autor, pero siempre y cuando que esa limitación no vaya a afectar en contra de la normal explotación de la obra o no cause un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular. Y además, esa es como la regla general, pero además la norma andina trae un listado de actos que se pueden realizar. Ahí no necesitaríamos una norma en particular porque ya los trae la propia norma andina y como dijimos, la norma andina es de aplicación directa. En los cuales no se requiere la autorización del autor ni el pago de la remuneración alguna cuando se trata, yo creo que ustedes lo hemos oído
mucho mencionar el derecho de citar a un autor en un escrito, siempre y cuando que la cita se haga conforme a los usos honrados, se identifique al autor, también con fines de enseñanza. Se podría hacer una reproducción de un artículo, de una obra, siempre y cuando no sea con fines onerosos. Se puede reproducir una obra para actuaciones judiciales o administrativas sin necesidad de pedirle permiso al autor, pero siempre la norma establece en la medida justificada, teniendo en cuenta el fin que se persiga. Se permite reproducir y distribuir por la prensa o emitir por radiodifusión temas, artículos de actualidad, de discusión económica, política o religiosa, siempre que sean extractos, que no se afecte el normal desarrollo de la obra. Y en general tiene otras que yo les recomiendo hagan la lectura de la decisión, porque ahí están, y como son excepciones y limitaciones, es importante, ustedes saben que estas excepciones y limitaciones son de interpretación restrictiva. Entonces es importante revisar la norma. Yo aquí les mencioné algunas, pero por el tiempo, pues no me puedo extender en todos los casos, pero les quería mostrar cuál es el tipo de actos que se podrían realizar sin autorización del autor y sin el pago de las remuneraciones. El derecho de autor se puede transmitir o se puede ceder. El derecho de autor puede ser transmitido por sucesión de acuerdo con lo dispuesto en la legislación nacional aplicable, y como lo hemos visto, a la muerte del autor, sus derechohabientes, sus herederos, podrán continuar con la explotación de la obra. Y también puede ser en vida del autor objeto de cesión o concesión de derechos patrimoniales o de licencias de uso de aquellas obras que tienen protección. Estos derechos patrimoniales que se transfieran y cualquier licencia o autorización se deben entender limitadas a la forma de explotación y demás modalidades pactadas. El tribunal ha expresado en su jurisprudencia que es en el contrato de cesión o en el contrato de licencia donde se va a ver cuáles son las funciones y las competencias y los derechos que se han cedido. Bueno, ya pasando al otro ámbito, hay unos derechos que no son los derechos de autor, pero que sí están relacionados con el derecho de autor. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos los artistas, intérpretes y ejecutantes. Ustedes ven, tal vez ellos no hicieron el guión del audiovisual, tal vez no escribieron la obra, tal vez no fueron los compositores de la obra musical, pero sí la interpretan y sí la ejecutan. Entonces, estas personas le pueden imprimir un sello especial a su interpretación o a su ejecución. Por eso, en la decisión 351 les ha reconocido un derecho de autorizar o prohibir la comunicación al público en cualquier forma, así como la fijación y la reproducción de sus interpretaciones o ejecuciones. No se pueden oponer cuando hay una comunicación pública que constituye en sí misma una comunicación que se está radiodifundiendo o que se haga una fijación previamente autorizada. Ahí, pues ellos, si ya tienen esos contratos, pues no se podrían oponer a esa comunicación pública. También tienen derecho a exigir que su nombre figure o esté asociado a cada interpretación y a oponerse a cualquier deformación o mutilación que sea un atentado a su interpretación o ejecución. Hemos tenido casos sobre cuáles son los derechos de los intérpretes y ejecutantes cuando yo, si bien formo parte de una obra, le doy tal entidad que me constituyo yo mismo en una parte importante que debe ser protegida por el derecho de autor, y este es el objetivo de estas normas. También tiene un periodo de protección de 50 años, contados desde el 1 de enero del año siguiente al que tuvo lugar la interpretación o la ejecución. Y hay otra serie de actores en este tema, que son los productores de los fonogramas. Ellos también tienen derecho a prohibir la reproducción directa o indirecta de sus
de sus fonogramas o a impedir la importación de copias hechas sin su autorización. Pueden percibir una remuneración por cada utilización de fonogramas o copias del mismo fin. Y tienen también una protección que no puede ser menor a los 50 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente al que se realizó la fijación. Los organismos de radiodifusión que tienen una presencia muy importante porque por su poder de divulgar las obras de los autores, tienen un rol muy importante en esto, y también estos organismos de radiodifusión gozan del derecho de autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones, la reproducción de una fijación de sus emisiones, y el término de la protección de los derechos de los organismos de radiodifusión también no podrá ser menor a 50 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente en el que se realizó la emisión. Algo muy importante es que la norma andina establece que la protección de los derechos conexos no puede afectar la protección del derecho de autor sobre las obras científicas, artísticas o literarias. Por tanto, ninguna de las disposiciones sobre derechos conexos puede interpretarse de manera que menoscabe el derecho de autor. Y en caso de conflicto, se estará siempre a lo que más favorezca al autor. Los derechos conexos también, como en el caso de del derecho de autor, pueden ser objeto de limitaciones, y ahí hay una norma que dice, la norma establece que los países miembros pueden establecer en sus legislaciones internas podrán establecer esos límites. No trae, como en el caso del derecho de autor, un listado de aquellos casos en los que se podrían limitar los derechos de autor, y que ya los trae, como les señalé hace un ratito, sobre el derecho de cita o el derecho de enseñanza o el derecho de obtener informaciones de actualidad, sino que él lo que hace es remitir a la Convención de Roma para la protección de los artistas, intérpretes, ejecutantes, los productores de programas y los organismos de radiodifusión, que traen unas normas sobre cómo se establecen los límites o cuáles son las facultades de los países miembros, de los estados, para en su legislación establecer eso. Pero entonces aquí vemos que el tema de limitaciones, la norma en materia de derechos conexos no hace un listado, sino que lo deja de una parte hace una remisión a una convención internacional, y de otra parte lo deja a la desarrollo legislativo de los países miembros. Bien, entonces hasta ahí derecho de autor y derechos conexos. Vamos ahora a pasar a una parte muy importante y muy dinámica de la protección de los derechos de autor, que son las sociedades de gestión colectiva. La decisión 351 se refiere a las sociedades como aquellas que deben tener como objeto social la gestión del derecho de autor o de los derechos conexos. Hay muchas reglas en la decisión 351 sobre la importancia de que estas sociedades de gestión colectiva estén sometidas a la inspección y vigilancia del Estado, que en su constitución cumplan con los requisitos que establecen las normas internas de los países miembros, que se permita la afiliación de los titulares de una manera voluntaria, y en general que realmente estén enfocadas en proteger y en gestionar los derechos del autor. Estas sociedades de gestión colectiva deben reconocer a sus miembros un derecho de participación apropiado en las decisiones de la entidad. Deben contar con normas de reparto, deben tener todos los reglamentos sobre socios, tarifas, distribución. No pueden, esto es muy importante, no pueden aceptar miembros de otras sociedades de gestión colectiva del mismo género si previamente el autor no ha renunciado a otra. Es decir, el autor no podría estar afiliado a dos sociedades de gestión de la misma naturaleza al mismo tiempo, sino que tendría que renunciar a una de ellas. Y están legitimadas por sus estatutos, deben estar legitimadas para
celebrar, ejercer los derechos confiados a su administración y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales. Como vamos a ver más adelante, hemos tenido casos donde se ha consultado si una sociedad puede darle poder a otros abogados y la respuesta que ha dado el tribunal. La norma también hace referencia a las oficinas nacionales competentes porque son también unos actores muy importantes para organizar y administrar el Registro Nacional del Derecho de Autor y adelantar acciones para intervenir por vía de conciliación o arbitraje en conflictos que se presenten con motivo del goce de los derechos. Pueden y están facultadas para aplicar sanciones que contemple la decisión o las legislaciones internas. Pueden ejercer acciones de vigilancia e inspección sobre las actividades que den lugar al ejercicio del derecho de autor y derechos conexos y cualquier otra función que le den las legislaciones internas de los países miembros. Entonces son realmente las autoridades competentes las que van a estar apoyando y vigilando que se cumplan los derechos de autor y los derechos conexos. Las autoridades, cuando tengan procedimientos, deben garantizar el debido proceso y además están facultadas para ordenar medidas cautelares como el embargo o el secuestro conforme a la legislación interna de los países miembros y a ordenar otras medidas como un derecho a la reparación o indemnización, al pago de costas, al retiro definitivo de los canales comerciales de los ejemplares que constituyan infracción del derecho de autor, e incluso si la legislación lo establece, a imponer sanciones penales. Este es el contenido de la decisión 351. Yo ahora lo que quiero pasar es hacerles, no vamos a entrar por el tiempo que tenemos, que ya llevamos casi, vamos a completar la hora, pero les quiero dejar acá, esta presentación va a estar disponible para ustedes, les quiero dejar como algunas interpretaciones que hemos realizado. Nosotros en mayo de 2023, de interpretación prejudicial reciente, porque como les digo, el tribunal tiene 45 años de creación y la decisión tiene 30 años de existencia, entonces tenemos una importante historia de interpretaciones y de jurisprudencia en el ámbito del derecho de autor y los derechos conexos. Yo me voy a referir aquí como a decisiones recientes que ha adoptado el tribunal. Por ejemplo, hemos hablado de la comunicación pública de obras audiovisuales en hoteles. Nosotros hemos dicho que en los hoteles, en las habitaciones de hoteles, se hace una comunicación pública de obra audiovisual y por tanto se deben pagar y obtener las autorizaciones del caso. Hemos dado criterios orientativos para calcular el monto de una tarifa de una sociedad de gestión colectiva. Porque si bien el tema de las tarifas se deja a los países miembros, a las entidades de gestión colectiva para que establezcan las tarifas de conformidad con lo que establezca la legislación interna de los países miembros, lo que se ha hecho el tribunal es dar unos criterios orientativos para garantizar que las tarifas no sean razonables, que se deben publicar, que deben ser claras para los asociados de las sociedades de gestión colectiva. Hemos hablado del objeto de la protección del derecho de autor, nos han preguntado sobre obras, el uso incidental de obras pictóricas en una obra audiovisual. El tribunal ha explicado que en esos casos hay que determinar cuál ha sido la intención del guionista de la obra audiovisual para determinar si hay o no un uso incidental o si esa obra pictórica forma parte importante de la escenografía de esa obra audiovisual. Hemos hablado también en el 2024 sobre la autoría y presunción de autoría del derecho de autor sobre una obra. En este caso era un tema de una obra creada bajo encargo o una relación laboral, entonces ahí dimos toda la explicación en esta sentencia 197 IP del 2020 sobre en qué condiciones y cómo debe estar determinada esta relación laboral para que pueda ser
reconocida como el derecho patrimonial de quien hace esa obra por encargo. Hemos hablado de la excepción de los derechos de autor en obras arquitectónicas, obras de bellas artes aplicadas, aquellas que se encuentran situadas permanentemente en un lugar abierto al público. Entonces, ahí vamos a encontrar en esta jurisprudencia, que me parece importante que la consulten, la sentencia 256 IP, como la situación de que haya una obra situada permanentemente en un lugar público, abierto al público, pues genera ciertas condiciones especiales para la protección de estos creadores. Tenemos las normas sobre la protección de antologías y composiciones de obras diversas. Entonces, ahí el tribunal, en esta sentencia 292 del 2021, estableció que las antologías, si bien en una compilación lo que vamos a hacer es ya agrupar obras creadas previamente. Yo no soy el autor de esas obras, pero lo que sí soy autor es de la forma en que yo las analizo, las clasifico, las presento. Entonces, ese trabajo tiene un reconocimiento como una creación del ingenio. Y en ese sentido, el tribunal se ha pronunciado en qué consiste esta protección de las antologías. Hemos hablado de los convenios de representación recíproca entre sociedades de gestión colectiva para que cuando una sociedad está en el exterior pueda tener y tenga una relación con una sociedad de un país miembro, se puedan hacer los convenios de representación recíproca, puedan garantizar los derechos de los autores que tienen cada una de estas sociedades en sus afiliados o en sus listados. Tenemos si un tercero, si la sociedad de gestión colectiva puede o no delegar en un tercero la representación judicial o extrajudicial de afiliados para la defensa. Ahí lo que ha dicho el tribunal es que hay que mirar los estatutos, y si la sociedad de gestión colectiva tiene la posibilidad en sus estatutos de representar judicial o extrajudicialmente al autor, por supuesto podrá otorgar poder para que un tercero represente esos intereses. Hemos hablado de qué pasa con la grabación de un espectáculo en vivo en conciertos, por ejemplo, en un concierto de música, cuando se quiere usar como medio de prueba de una infracción. Aquí lo que nosotros hemos dicho es que en el caso de la grabación de espectáculos en vivo en general, esto debería ser una excepción establecida en la legislación interna de los países miembros, pero si ello no existiera, el tribunal ha considerado que también se debe, recurriendo a las normas de excepción establecidas para el derecho de autor, debido a su objeto, que es alcanzar la administración de justicia. Hemos entendido que allí hay una excepción a los derechos. Hemos hablado también de cuál es la autorización expresa de la comunicación pública de una obra. Siempre debe estar expresamente establecido qué es lo que yo autorizo. Lo que no autoriza, lo que no está previsto como una autorización, no puede ser contemplado como una extensión por analogía. Nosotros hemos hablado siempre de que el autor es el que tiene derecho de determinar expresamente en qué condiciones y en qué calidades se hace esa comunicación pública de su obra. Hemos hablado de las excepciones en los entornos digitales. Aquí hemos hablado ya de redes sociales. Acuérdense que la decisión 351, que no se ha modificado de hace 30 años, pues probablemente no hablaba de Internet, no hablaba de las redes sociales. Entonces el tribunal ha empezado a hacer como una jurisprudencia, una interpretación evolutiva para adaptar ciertas figuras que en su momento no existían, y poder revisar de estas nuevas realidades como los entornos digitales o las redes sociales, cuál es la protección de derecho de autor que debe haber detrás de esto, y cómo los principios que contiene la decisión 351 son aplicables a estos nuevos entornos y a estas nuevas realidades. Hemos hablado de
personas que, digamos, tienen su presencia en redes sociales y cómo se puede hacer esas citas. En la sentencia 414, por ejemplo, IP 2022 que sacamos hace poco, se habla de cómo deben ser las citas de un autor que tiene presencia en Internet. ¿Cómo se hace la cita? Es la misma cita de una cita bibliográfica, se debe citar al autor como el autor quiere que se le cite con el arroba y el nombre que él esté usando en sus redes. Esa sería una forma también válida de citarlo. Y bueno, hay muchas otras, pero yo creo que por el tiempo, más bien yo les dejo esta información, les invito a que la consulten. Yo ahora quisiera pasar a un tema que me parece fundamental para que ustedes, tal vez para mí esto es lo que yo quisiera transmitirles con mayor empeño el día de hoy, y son esas buenas prácticas en la aplicación de las normas de la decisión 351. Y es que el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estableció un mecanismo de cooperación entre el juez nacional y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a través de la llamada interpretación prejudicial. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que cuando ustedes como jueces nacionales tengan un caso que involucra la decisión 351, estamos mirando las tarifas, estamos mirando si la sociedad colectiva está cumpliendo con sus funciones, estamos mirando si este derecho, si se dio una autorización en la reproducción de una obra. Todo esto que en general son asuntos que ponen en conflicto a dos partes en el territorio del país miembro, y por lo tanto debe conocerlo la autoridad judicial nacional competente, pero tienen que aplicar la norma andina. Entonces, como la norma andina es una norma que se aplica en 4 países, el Tratado de Creación estableció el mecanismo de la interpretación prejudicial para que sea el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el que interpreta la norma, y de esa manera garantizar que en los 4 países miembros los jueces van a tener un entendido sobre la interpretación de la norma comunitaria andina de la misma manera. Ese es el sentido de la interpretación prejudicial. La interpretación prejudicial puede ser facultativa o puede ser obligatoria. En oportunidades es facultativa cuando se trata de un juez de primera instancia. Ahí, como su nombre lo indica, el juez puede decidir o no solicitar la interpretación prejudicial, continuar con el proceso, incluso si la solicita y el tribunal no ha dado respuesta y tiene que concluir su proceso y emitir sentencia, la puede emitir. Allí no hay nada, digamos, que afecte el proceso ni del cumplimiento de las normas andinas. Pero, y esta es muy importante, la interpretación prejudicial va a ser obligatoria cuando se trate de un juez de única o de última instancia. O sea, cuando sea el juez de cierre, ahí sí, antes de proferir sentencia, el juez debe suspender el caso y solicitar la interpretación prejudicial andina al Tribunal de Justicia y esperar a que el tribunal emita la interpretación para, conforme en esa interpretación, el juez la aplique. Es decir, el juez esa interpretación del tribunal obliga al juez a aplicar el sentido de la interpretación. Eso es muy importante para tener en cuenta que la interpretación del tribunal, cuando es obligatoria, obliga al juez nacional. ¿Qué se requiere? La norma andina debe ser aplicable al caso. Si el juez nacional cree que no hay una norma andina que se esté debatiendo, que se mencionó tangencialmente, hemos tenido casos en donde se menciona tangencialmente, pero en el fondo del conflicto o para las partes no ha habido un debate sobre la aplicación de la norma andina, ahí no hay ninguna obligación de solicitar interpretación. Es el juez el que va a revisar si en su caso, para proferir su sentencia, tiene que aplicar la norma andina, en este caso la 351 o cualquier otra norma andina. Es él quien va a determinar si hay una norma andina en conflicto.
Una vez que determine eso, se le envía una solicitud de interpretación prejudicial a el tribunal. En este caso, me gustaría precisar que no se requiere un exhorto, un despacho comisorio que pase a través de la Cancillería y que se lleve como en otros casos de cooperación judicial que puedan tener. Aquí puede haber un diálogo directo entre el juez y el tribunal. Entonces, el juez le remite directa, el juez nacional le remite directamente la solicitud de interpretación prejudicial a al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El tribunal no se va a pronunciar sobre el fondo, el tribunal no va a revisar las pruebas, el tribunal lo único que va a hacer es indicar cuál es el sentido de la norma andina. Por supuesto que nosotros pedimos alguna información sobre el caso para entender cuál es el debate que hay allí en torno de la norma andina. Incluso tenemos muy recomendado para cuando les sea de utilidad, tenemos unas audiencias voluntarias donde las partes pueden asistir y explicar un poco el contenido técnico del asunto en cuestión, pero nosotros no vamos a pronunciarnos sobre los hechos, sobre el fondo, sobre las pruebas. Fíjense que esto, ¿por qué para mí es tan importante que ustedes, hoy que tengo el honor de dirigirme a la escuela judicial más importante de Colombia, tengan presente este deber? Es porque esta yo la he llamado una obligación internacional en cabeza de los jueces nacionales. Si el juez nacional tiene la obligación de solicitar la interpretación prejudicial y no lo hace, teniendo la obligación, no solo puede tener consecuencias en el proceso mismo, en temas procesales, sino que incluso puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado, porque el Estado podría ser llevado a el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina por un incumplimiento de una obligación establecida en el Tratado de Creación del Tribunal. Entonces, fíjense que esto que parece como sencillo al final tiene una importancia, o se le ha dado una importancia muy grande para garantizar que las normas andinas sean interpretadas de similar forma, de igual manera, de manera uniforme en todo el territorio de la comunidad andina. Eso ha sido así y siempre el tribunal ha dicho esto es caso por caso. Entonces, si yo tengo el caso A y en ese caso A se tiene que interpretar el literal A del artículo 136 de la decisión 486 sobre propiedad industrial, y luego tengo un caso B y en ese caso B se requiere aplicar ese mismo literal A del artículo 136 de la decisión 486 y así sucesivamente, siempre el tribunal dijo la interpretación se debe hacer caso por caso. Y lo que empezó a suceder es que llegaban muchas interpretaciones solicitudes de interpretación prejudicial del mismo artículo en distintos casos de los 4 países miembros. ¿Y qué hacía el tribunal? Pues la norma no ha cambiado, la norma no cambia, entonces el tribunal siempre emitía la misma interpretación, pero exigía que se hiciera caso por caso. Con el tiempo, fueron tan alto el volumen de estas solicitudes y que se debían atender por el tribunal que empezó a haber como una congestión en los casos. Y entonces una interpretación prejudicial que se quería que saliera muy rápido empezó a demorar meses, años. Llegamos a casos en que casi 3 años para interpretar una norma andina. Esto generó una congestión en el tribunal, pero una congestión también en los despachos judiciales de los países miembros que no podían resolver sus casos porque estaban suspendidos. Y sobre todo, lo más importante, una afectación a los derechos de los titulares de los derechos que reconoce la integración andina, que sea derecho de autor, propiedad intelectual, derechos aduaneros o cualquier otro. Entonces, nosotros hicimos un análisis y en el año 2023 sacamos una doctrina que se llama la doctrina del acto aclarar. Yo creo que ustedes la han escuchado hablar porque hoy en día tenemos muchas autoridades judiciales colombianas que están aplicando perfectamente esta doctrina, pero yo no quería terminar esta sesión sin explicar un poco cómo funciona.
estas decisiones del 13 de marzo de 2023, ya estamos a 2 años de haber adoptado esta doctrina, lo que está señalando es, mire, si el tribunal ya interpretó el ejemplo que les he puesto, el literal A del artículo 136 de la decisión 486, si ya lo ha interpretado, si haya dicho cuál es el alcance de esa norma, no es necesario que se le vuelva a preguntar porque la norma no ha cambiado. Y entonces el tribunal va a responder normalmente lo mismo. Entonces, como una medida de economía procesal, el juez nacional no es que ya no exista la obligación, es que como la norma ya está interpretada, puede hacer uso de esa interpretación previa que ya ha adoptado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Entonces, eso fue lo que pasó. Nosotros explicamos esto. No estamos derogando la solicitud de interpretación prejudicial. Estamos flexibilizando los casos en los que se debe interpretar. Entonces, la regla general, si ya el tribunal ha interpretado la norma andina con anterioridad, no es necesario volver a solicitar una interpretación sobre esa misma norma andina. Pero cuando sí sigue siendo muy importante que se solicite, pues cuando la norma no ha sido objeto de una interpretación prejudicial previa. Supongamos una norma que fue modificada con posterioridad a esa interpretación prejudicial y el tribunal no se ha pronunciado sobre dicha modificación. Cuando el tribunal ha emitido respecto de algunas normas que se requieren, pero no de otras, pues habrá que solicitar la interpretación prejudicial. Cuando a pesar de que haya un criterio previo, esto yo creo que son avances que nosotros hemos hecho respecto de jurisprudencia de otros bloques de integración como el de la Unión Europea, cuando el juez considera necesario que se amplíe o incluso que se modifique el criterio del tribunal. Puede que haya un juez que diga, a mí me parece que en esta interpretación el tribunal debe precisar o debe aclarar si se trata de esto o aquello. Ahí es importante, por supuesto, que a pesar de que haya una interpretación prejudicial propia, el juez pueda solicite la interpretación prejudicial respecto de esas situaciones o cuando tienen preguntas hipotéticas que están relacionadas directamente con la norma a ser interpretada. Como hemos dicho, el tribunal no responde el fondo del asunto ni analiza las pruebas, pero sí a veces los jueces, y tenemos muchos casos en los que los jueces hacen preguntas en torno de cómo es el tema de la razonabilidad, cómo es el tema de las excepciones, hasta dónde se debe entender las limitaciones, y formulan preguntas. Entonces, en esos casos, sigan por favor solicitando la interpretación prejudicial, porque como hemos dicho, se trata de una obligación a cargo de los jueces que puede comprometer la responsabilidad internacional de los Estados miembros. Facilitamos la aplicación de la regla de los 4 pasos con una guía que ustedes pueden encontrar en nuestra página web. La hemos llamado la regla de los 4 pasos para aplicar bien la doctrina del acto aclarado. Lo primero es determinar si en el caso se aplica la norma andina, luego determinar en el segundo paso si existe un acto aclarado previamente emitido, una interpretación prejudicial previamente adoptada por el tribunal. Ahí pedimos que por favor se identifique claramente la sentencia, no al comienzo recibimos algunas solicitudes donde decían, no es que el tribunal tiene amplia jurisprudencia sobre esto. No, nuestra recomendación es identifíquela. Como estamos haciendo una flexibilidad y una obligación internacional del juez, es bueno que se tomen las medidas para identificar debidamente la interpretación prejudicial. Entonces, en la sentencia 243 IP 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, esa es nuestra recomendación, que se haga siempre esa claridad. Y luego el juez determine y diga si lo puede dejar expresado en su providencia o en la audiencia, determinar que no se encuentra en alguno de los supuestos de consulta obligatoria, como por ejemplo que no tiene preguntas hipotéticas insoslayables, que no quiere precisiones o no requiere precisiones o modificaciones, que la norma no ha sido objeto de modificación, etcétera. Entonces, nosotros recomendamos que todo esto quede plasmado en el proceso para que
blindar, digamos, al juez de que cualquier persona diga, ah, el juez no pidió la interpretación prejudicial cuando estaba en la obligación de hacerlo y se pretenda entonces ir en contra del Estado colombiano, en este caso en el Estado colombiano o del que sea de los países miembros, en una acción de incumplimiento. Bueno, pues tengo mucha alegría de comentarles que esta doctrina del acto aclarado resultó ser de muy buena acogida tanto de jueces, acuérdense lo que les digo, procesos en el Consejo de Estado que solo para Consejo de Estado, Tribunal Superior, en la Corte Constitucional, en la Corte Superior, en la Corte Suprema de Justicia del Perú, en Bolivia, en todos los países miembros, había procesos quietos esperando la interpretación prejudicial, entonces ha sido de muy buen recibo por parte de los jueces y por parte, por supuesto, de las partes en los procesos. Nosotros, en todo caso, teníamos un stock importante, con un grupo de interpretaciones prejudiciales que venían casi desde el 2019, que no habíamos podido atender por esta cantidad de procesos que les comento. Es importante contarles que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es un organismo pequeño relativamente, nos llegamos a los 20 funcionarios en total contando, entonces nuestras capacidades eran limitadas. A pesar de todo el trabajo que hacíamos, no logramos alcanzar los niveles de resolución de las interpretaciones prejudiciales, pero tengo el agrado de contarles que nosotros hemos avanzado en esto a partir del acto aclarado, hemos emitido ya 784 providencias judiciales que están ya resueltas hasta el 10 de marzo de 2025, desde que se adoptó esta doctrina del acto aclarado. En la actualidad tenemos muy pocas solicitudes de interpretación prejudicial pendientes, unas 130 a la actualidad, que hemos previsto que los propios jueces, si ustedes ven aquí, hay unos solicitudes de desistimiento porque el juez nacional ha decidido aplicar directamente la doctrina del acto aclarado. Hemos tenido muy buenas respuestas de los jueces nacionales. En Colombia, el Consejo de Estado fue de las primeras autoridades judiciales que en la subregión adoptó la doctrina y reconoció la doctrina del Consejo de Estado, pero, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia del Ecuador no solo la reconoció, sino que sacó como una guía para todos los jueces nacionales en donde les explica cómo aplicar el acto aclarado. Y tuvimos sesiones y talleres donde con ejercicios prácticos con jueces de los 4 países miembros, trabajamos sobre cómo era la mejor manera y yo creo que esto ha sido un trabajo muy interesante, muy lindo sobre la cooperación. Es una forma de cooperación que hemos tenido con las autoridades judiciales. Yo ya estoy terminando, yo no les quiero quitar más tiempo porque sé que ha sido una jornada pues un poco extensa esta mañana. Solo quería concluir mostrándoles dónde pueden encontrar la información. Si ustedes ya quieren profundizar un poco más sobre la jurisprudencia del tribunal, si ustedes quieren mirar cuáles son esos criterios y esos actos aclarados que hemos emitido, si ustedes quieren saber si tienen o no que solicitar la interpretación prejudicial, vamos a irnos entonces a la página web del tribunal, que es www.tribunalandino.org.es, y allí en jurisprudencia vamos a buscar la clasificación de jurisprudencia. Allí en esa parte vamos a buscar actos aclarados. Ustedes van a encontrar varias pestañas allí. Hay una que dice actos aclarados. En esta área de los actos aclarados pueden ubicar el índice de criterios jurídicos que constituyen un acto aclarado. Entonces, ustedes tienen un caso sobre, qué sé yo, un tema de fotografía, de protección de los derechos de un autor de una fotografía o de un tema de protección de arquitectura. Entonces, van aquí a este índice de actos de criterios jurídicos que constituyen acto aclarado y allí van a encontrar un capítulo específico que se refiere al régimen común de derecho de autor y derechos conexos.
Y allí ustedes al abrir esa página van a encontrar un cuadro Excel en donde nosotros hemos puesto, según los capítulos y los principales elementos que hemos visto hoy, derecho de autor, derechos conexos, sociedades colectivas, etcétera, etcétera, van a ir encontrando los temas que hemos tratado y el enlace en donde pueden consultar. Hemos hecho un esfuerzo además y en esto yo quiero agradecerle a todo el personal del tribunal que nos ha apoyado todo el tiempo en esto, para incluso indicarles los párrafos, que no tengan que leer la extensión completa de la interpretación prejudicial, sino los párrafos en donde hemos identificado esa norma que ha sido interpretada. Aquí por encimita podemos ver la definición de derecho de autor, la protección del derecho editorial, el diseño editorial y todo lo que el tribunal ha hecho. Entonces esperamos que estas herramientas sean de utilidad para ustedes. Yo con esto quiero concluir diciéndoles pues que la decisión contiene el régimen común, reconoce los derechos exclusivos de los autores y los derechos los derechos conexos, que las sociedades de gestión colectiva son entidades que deben constituirse de conformidad con las normas de los países miembros, que son objeto de vigilancia e inspección y que están encomendadas a promover los derechos de autor o los derechos conexos de sus asociados. Esa asociación es libre. Queremos recordar que las autoridades competentes deben garantizar el debido proceso de las actuaciones sujetas a su inspección y vigilancia, pueden ordenar, tienen unas facultades conforme a la propia decisión andina para ordenar medidas cautelares y otro tipo de medidas, y que el mecanismo de la interpretación prejudicial en donde el tribunal ha interpretado las normas andinas es un mecanismo de colaboración entre las autoridades, es una obligación internacional de los jueces que puede comprometer la responsabilidad del país miembro, pero que gracias a la doctrina del acto aclarado se ha encontrado un mecanismo de economía procesal que permite agilizar a los jueces la aplicación de la interpretación que el tribunal haya hecho sobre la norma andina. Ustedes pueden encontrar los criterios del tribunal en materia de derecho de autor o de otros temas, propiedad industrial y derecho aduanero, lo pueden encontrar en la página web, así como yo les presenté hace unos minutos. Espero de verdad que esta conferencia, esta charla haya sido de su utilidad, que de verdad puedan aplicar a estos criterios y que les haya quedado pues el interés por consultar la jurisprudencia del tribunal en estos asuntos. Muchas gracias, doctora Sandra Catalina, por su presentación. A continuación, responderemos las preguntas que han formulado los participantes de esta conferencia. La primera de ellas es la siguiente. ¿La obligación de solicitar interpretación prejudicial con la doctrina del acto aclarado desapareció? Gracias. No, como hemos dicho, me parece una pregunta muy importante porque en las capacitaciones y charlas que hemos tenido, como que hay la impresión de que la obligación de solicitar la interpretación prejudicial desapareció, como que ya el juez no puede hacer nada y está maniatado a las interpretaciones que haya hecho el tribunal antes, como que no puede analizar si hay lugar a otras cosas, como si esto fuera ya un precedente de obligatorio cumplimiento. No, es importante recordar, no se ha eliminado la obligación, el juez nacional sigue siendo el director del proceso nacional y el juez es el que debe determinar si a él le parece que las interpretaciones prejudiciales previas funcionan para su caso o si tienen preguntas o no. Entonces, la respuesta es no ha desaparecido la obligación. Si ustedes usan una interpretación prejudicial, no recurren a la solicitud de interpretación prejudicial, debe ser porque hay un acto aclarado que se aplica al caso. De lo contrario, ahí tendríamos, en mi opinión, un incumplimiento de este deber de solicitar cuando es obligatoria la interpretación del tribunal.
Gracias, doctora. La segunda pregunta es la siguiente. ¿Qué consecuencias jurídicas existen si un juez no solicita interpretación prejudicial? Bueno, hay unas consecuencias jurídicas internas, ya lo habíamos mencionado en esta charla, procesales que tienen que ver con el ordenamiento interno, cuál es la consecuencia jurídica de el incumplimiento de una etapa del proceso. Pero lo más importante es que la consecuencia, ya ha habido algunos casos, no muchos afortunadamente, los jueces son muy cuidadosos en esto, pero han llegado casos. Como está en un tratado este deber, que es el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, su incumplimiento, dice el Tratado de Creación, el estatuto en particular, dice que el incumplimiento de esta obligación puede generar el inicio de una acción de incumplimiento contra el Estado colombiano. En la acción de incumplimiento, como lo hemos visto, se va a revisar si el país miembro está cumpliendo con las normas andinas. Y si hay una norma andina que obliga a solicitar la interpretación prejudicial y no se ha cumplido, entonces también ahí cabe una acción de incumplimiento a cargo de los jueces nacionales. Yo en lo personal, cuando fui parte del gobierno de Colombia y tuve a mi cargo algunos litigios ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, tuve que defender un caso de una ciudadana que pedía el incumplimiento del Estado colombiano porque en su entender el Consejo de Estado de Colombia no había solicitado la interpretación prejudicial cuando era obligatorio. Allí se planteó todo el tema de la obligación de los jueces de solicitar la interpretación prejudicial como una causal de posible incumplimiento del Estado colombiano. Afortunadamente en ese caso se demostró que no había una norma andina que se tuviera que aplicar al caso y por lo tanto el Consejo de Estado no tenía la obligación de solicitar la interpretación prejudicial, pero sí es un tema que me parece importante que se tenga siempre en cuenta y que se tenga la conciencia de que hay una obligación a cargo de los jueces establecida en el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia. Gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos con la tercera y última pregunta. ¿Qué pasa si la norma nacional contraría la decisión 351? Bueno, muy bien. A lo largo de la presentación hemos visto que la decisión 351 da muchos espacios para que los países miembros en su legislación interna desarrollen contenidos específicos. Hemos visto temas de limitaciones, de excepciones, hemos visto procedimientos, hemos visto requisitos para la constitución de sociedades. Los países tienen tienen muchas posibilidades de hacer en su legislación interna algunos complementos a la norma andina. Lo que sí no pueden es, digamos, tener normas que vayan en contra de la norma andina. Por ejemplo, una ley interna que reconociera menos de 50 años después de la muerte del autor, que dijera, no, yo solo, en mi caso voy a dar solo 30 años de protección más después de la muerte del autor. Esa norma sería ostensiblemente contraria a la decisión andina y en consecuencia daría lugar, en primer lugar, a que cualquier autor pida que se le dé aplicación prevalente a la norma andina. Como hemos dicho, la norma andina puede que no derogue automáticamente la norma nacional, pero sí la desplace y la autoridad tendría que respetar la norma andina. Y en segundo lugar, podría darle lugar a que se inicien acciones en contra del Estado de Colombia por incumplimiento de la normativa comunitaria andina en materia del régimen común de derecho de autor. Entonces, sí tener en cuenta que hay, la norma andina sí permite ciertos desarrollos, pero lo que no se puede es ir en contra de sus disposiciones. Agradecemos a todos los participantes por sus intervenciones y por enriquecer este espacio con sus preguntas. Igualmente, extendemos nuestro reconocimiento a nuestra conferencista por sus valiosas respuestas. De esta manera llegamos al final de la videoconferencia. Muchas gracias por su participación.